Bueno, buenas noches. Como había mencionado la doctora Sepúlveda, esto es un pequeño compendio de las encuestas realizadas el 2016 y el 2020, en el contexto del Acuerdo de Medellín. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Principales de 2013 para la actualización de la guía. El año 2016, inmediatamente terminado el simposio de cadera en Medellín, realizamos una encuesta, la cual fue respondida por 109 ortopedistas de 16 países. La encuesta que cerramos hace algunos días atrás contó con más del doble, 221 respuestas y representando a 17 países, lo cual nosotros creemos que es una muestra bastante representativa de SLAOTI, ¿no? El perfil del ortopedista que contestó la encuesta, sabemos que el rango de edad entre 30 y 50 años abarca la mayoría de los ortopedistas, en un 70%. Donde hubo un pequeño flujo, una pequeña migración, fue en la experiencia. En el grupo que tiene entre 5 a 10 años aumentó de un 24 a un 30% a expensas del grupo que tenía mayor experiencia, de 11 a 20 años, bajando un 32 a un 24%. Probablemente esto se debe al ingreso de generaciones nuevas, de los más jóvenes, también en el contexto de lo que ha hecho la directiva SLAOTI hace un tiempo ya de poder ingresar a mayor cantidad de gente a nuestra sociedad. Respecto al porcentaje de pacientes pediátricos atendidos por los ortopedistas, cuando preguntamos quiénes tenían más de un 80% de pacientes pediátricos, veíamos que el 58% de los ortopedistas atendían esa cantidad de niños, pero si bajamos a un 60% de la práctica, vemos que un 75% de los ortopedistas atienden a 60% solo niños o más. Respecto al trabajo del hospital público, y esto es muy importante porque creemos que el hospital público va a ser una punta de lanza en la implementación de estos programas que les vamos a mostrar, vemos que los que trabajan un 75% de su tiempo o más en un hospital público es un tercio de los ortopedistas SLAOTI, pero si nos vamos a un escalón más abajo, los que están un 50% o más de su tiempo en un hospital público, llega a un 60%, lo cual es un número bastante bueno. Por último, y lo que no ha tenido variación, es un policlínico específico de displasia de cadera que se ha mantenido alrededor del 30%. Respecto al screening o tamizaje, nosotros quisimos preguntar respecto a la existencia de un programa nacional, un programa que abarque a todo el país, sin querer preguntar por programas específicos de algún centro o de alguna clínica en especial. De esa manera, el 50% de los encuestados respondió que sí, pero nosotros sabemos que los programas nacionales están implementados y funcionando hace años ya en Chile y en Uruguay, y que están implementándose en México, en Colombia y en Perú. Respecto a las imágenes, por lejos, ¿cierto? Los dos métodos de imagen más usados son la radiografía de pelvis y el ultrasonido. El ultrasonido, la gran mayoría de los colegas lo usan entre el primer y el segundo mes cuando lo tienen disponible, y la gran mayoría de los colegas usan la radiografía de pelvis entre el tercer al cuarto mes como método de screening. De los colegas que usan el ultrasonido, el año 2016, un 17% el ultrasonido era hecho por el mismo ortopedista. Eso ha aumentado de manera importante al 2020, probablemente por mayor oportunidad de capacitación, de salir a otros lados y de mayor expertise. Y respecto a los métodos usados, sabemos que el método de Graph lo usan un 75% de los ortopedistas. Y eso es muy bueno porque es un método que está aprobado y que además es reproducible. Respecto al tratamiento, la órtesis de elección por la gran mayoría de los ortopedistas es el arnés de Pavlik. Ustedes ven casi el 90% de los ortopedistas lo usan como primera elección, y hoy en día, por la experiencia en la literatura, sabemos que es el gold standard para estos pacientes y es algo que nos pone muy contentos. Por último, quería terminar con lo siguiente. En el Acuerdo de Medellín, en el 2016, inmediatamente terminado el simposio de cadera, al hacer la encuesta, un 97% de los que respondieron estaban muy de acuerdo o de acuerdo en la mayoría de los puntos de lo planteado.
el año 2020, teniendo en cuenta que es más del doble de los que contestaron, un 98,5% están muy de acuerdo o de acuerdo en la mayoría de los puntos que vamos a presentar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian. Esto fue solamente lo medular de la encuesta. No quisimos entrar en los detalles porque esto da el marco para que nos demos cuenta de que este acuerdo sigue tan vigente como cuando se planteara por primera vez. Y es abrumante la cantidad de socios nuestros que están muy de acuerdo o casi totalmente de acuerdo con este esquema que a continuación, en una presentación que va a hacer la doctora Estefanía Birrer, vamos a dar como el marco teórico de por qué es importante que se haga el diagnóstico precoz. La doctora Estefanía Birrer trabaja en el Instituto de Estudios del Aparato Locomotor de la Universidad Austral de Valdivia, en el hospital base de esa ciudad. Es instructora certificada del método de ultrasonido de Graf para la detección temprana de la displasia de cadera, y también es parte del equipo de COTI. Estefanía, por favor, tienes el auditorium para la charla importante de hoy día. Muchas gracias de antemano. Muy buenas noches a todos. Quisiera agradecer en forma especial a nuestro presidente, el doctor Ricardo Trevisan, por la confianza que ha tenido en nuestro equipo para poder realizar este seminario de un tema tan transversal y trascendental como la importancia en el diagnóstico oportuno de la displasia de cadera y poder reflotar en el seno de nuestra querida sociedad el acuerdo que hicimos hace ya 4 años en Medellín. A través de esta presentación nos vamos a hacer varias preguntas, las cuales voy a tratar de ir respondiendo para todos. Si tienen dudas o quieren aportar algún comentario, lo pueden hacer a través del chat de YouTube. Van a haber colegas que están pendientes de eso. Nos haremos entonces estas preguntas como: ¿qué es el diagnóstico oportuno? ¿Y por qué este es importante? Todos sabemos que el recién nacido es un ser vivo que nace inmaduro y que su desarrollo se completa en la vía extrauterina. Por supuesto, incluye este desarrollo las caderas. Las caderas se forman en el balance perfecto entre el acetábulo, el cartílago trirradiado, la cabeza femoral centrada. Si es que no hay una cabeza femoral cercana al acetábulo, el acetábulo no forma su convexidad habitual y crece a través del cartílago trirradiado. Estas 3 estructuras, mantienen esta armonía dentro de los primeros meses de vida. Cualquier cosa o desequilibrio que pueda ocurrir en él va a desequilibrar el desarrollo y podemos tener problemas. Pero para hablar del problema tenemos que saber qué tanto influye en nuestro recién nacido. En la mayoría de las series podemos encontrar una incidencia entre 1 a 4% de displasia acetabular. Pero cuando hablamos de luxación, o sea, el grado más grande de esta enfermedad, tenemos que puede llegar a un 0,05 hasta un 1,5% de los recién nacidos vivos. Por lo tanto, nosotros tenemos que llegar en forma oportuna. ¿Y qué será forma oportuna? Es aquel momento en que nos permita utilizar toda la plasticidad y el crecimiento de esta cadera, el crecimiento rápido de la cadera, en el cual nosotros, a través de un tratamiento conservador, podamos llegar a tener finalmente una cadera concéntrica, esférica y cubierta, que eso es lo que buscamos, una cadera normal, sin secuelas. Aquí podemos ver este gráfico que es bastante conocido por todos, ¿no es cierto?, que es el grado de maduración del techo óseo a través de la ultrasonografía, digamos, de la ecografía. Si ustedes se fijan acá, dentro de las primeras 8 semanas de vida, durante los primeros 2 meses, hay un importante aumento, pero diríamos que hasta los 4 meses es donde más potencial tenemos para poder utilizarlo para nuestro, digamos, antojo y así poder mejorar esta cadera que tiene algún problema. Como ustedes todos recuerdan, Somerville describió 3 estadios:
nosotros tenemos que llegar idealmente en este estadio, en el primer estadio de Somerville, entre el recién nacido y los 10 meses de vida, donde la anatomía patológica de esta enfermedad solo será una pequeña displasia acetabular probablemente y la laxitud capsular. Es sabido que el 90% de los pacientes que se pesquisan a esta edad van a tener buenos resultados. Eso lo dice Somerville. Hay otros estudios que son más recientes que hablan que en caderas inestables y luxadas, o sea, el grado mayor de la enfermedad, vamos a tener un 95% de éxito si se trata y se pesquisa antes del primer año de vida. Eso es un muy buen resultado, pero como ustedes pueden ver, este resultado abruptamente baja a un 65% cuando tenemos niños que son ya un poco mayores, hasta los 6 meses. Después de los 10 meses, tenemos claramente un estadio Somerville 2, ¿no es cierto?, que va entre los 10 meses y los 4 años, pero ya tenemos cambios anatomopatológicos serios. Tenemos cabezas deformes en forma de pera o no esféricas completas, ¿no es cierto?, y la formación de esta estructura que es el neocotilo, que es donde se apoya la cabeza femoral en el ala ilíaca. Claramente, aquí necesitaremos un tratamiento quirúrgico abierto con una alteración funcional probablemente para el futuro. Ya en estos casos tremendamente tardíos, sobre los 4 años, donde las luxaciones ya son inveteradas, hay cambios irreversibles. El cotilo no se formó y se rellenó con tejido fibrocartilaginoso, que es dificilísimo de poder llevar a cabo una cirugía en buenas condiciones. Solamente realizamos cirugías de salvataje y que los resultados de verdad son bastante inciertos. Por lo tanto, el diagnóstico oportuno es aquel que nos permite realizar el tratamiento idealmente antes de los 2 meses, o al menos antes de los 6 meses, para lograr un resultado exitoso en, ojalá, la mayoría de los casos. Ahora, me pregunto yo, ¿cómo logro el diagnóstico y el tratamiento oportuno? Porque yo quiero hacer un tratamiento conservador, sin abrir la cadera. En el mundo se han hecho muchos planes de pesquisas y en el Reino Unido se realizaron programas claros con entrenamiento a profesionales en la búsqueda de los signos de Ortolani-Barlow y disminución de la abducción, o sea, programas centralizados en el examen físico. Estos solamente podían detectar menos del 1 al 3% de los pacientes enfermos y solamente aquellos que tenían durante el examen físico las caderas inestables. Todo el resto, por eso puse un iceberg, todo el resto quedaba sin diagnóstico. O sea, displasias acetabulares que no son inestables, no son pesquisables con el examen físico. ¿Con qué lo podemos pesquisar todo el resto de este universo que no es menor? Lo tenemos que hacer sí o sí con imágenes, porque el examen físico no es capaz de pesquisar absolutamente todos los casos. Como habló Cristian, en la encuesta se preguntó a los colegas cuáles eran los métodos que más utilizaban y se habló de la ultrasonografía y de la radiografía. La ultrasonografía con técnica de Graf es un estudio normado que describe paso a paso qué cosa yo debo hacer para tener una buena imagen. Y todos los ecografistas que saben hacer ecografía de Graf tenemos el mismo idioma. Yo puedo evaluar una imagen tomada por un colega que está en México y decir, ok, tengo el plano estándar, puedo medir. Tengo un borde inferior del ilium, un corte del hueso ilíaco y un labrum. Por lo tanto, ahí yo puedo hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de esta ecografía y medirla y tener un diagnóstico precoz. ¿Qué necesito yo? Un operador entrenado, no solo con el curso específico para poder hacerla, sino que cursos de entrenamiento en forma continua. ¿Qué cosas favorables tenemos del ultrasonido con técnica de Graf? Es una técnica que evalúa en forma estática la cadera, pero también la puede evaluar en forma dinámica. Se realiza entre las 4 y 6 semanas de vida, llegando a tiempo a la mayoría de los diagnósticos y tiene alrededor de un 100% de sensibilidad. No solo yo tengo el diagnóstico, sino que también, según la clasificación de Graf, tengo mi guía de tratamiento. ¿Qué debo hacer con estas caderas? Si puede ser
tratamiento conservador, o bien poner un yeso, por ejemplo. ¿Qué cosas considero yo que son desfavorables? Que claramente hoy en día hay una baja disponibilidad porque no todos los colegas alcanzamos para el gran universo de niños que son, que deberían ser, digamos, ecografiados, ¿no es cierto? Requiere un mayor entrenamiento. A veces se hace sobrediagnóstico en niños muy pequeños, ¿no es cierto?, dependiendo de la técnica, y tiene un costo mayor en forma relativa. ¿Qué otra técnica tengo yo para poder pesquisar la displasia de cadera? La radiografía de pelvis, que es una técnica estandarizada, ¿no es cierto?, donde el niño está en decúbito dorsal, con las rodillas al cenit, y el haz de rayo tiene que estar a un metro de distancia del paciente. Se puede hacer una medición cuantitativa, yo puedo medir el índice acetabular y ponerlo en la tabla de Tönnies, ¿no es cierto?, y ver si corresponde o no, pero también debo hacer la evaluación cualitativa con los arcos de Shenton y de Calvé, evaluando la ceja acetabular, su forma, y evaluando dónde está el centraje de la cadera con los cuadrantes de Obredan. ¿Qué cosas favorables tiene la radiografía? Bueno, es un examen sencillo de tomar, es una radiografía bastante simple. Todo médico debería salir de la escuela de medicina sabiendo medir una radiografía AP de pelvis para displasia de cadera. Por lo menos acá en Chile es algo que es histórico y todos lo saben hacer. Hay una alta disponibilidad porque en la mayoría de los pueblos y las ciudades hay un equipo de rayos. Es de bajo costo. ¿Qué cosas son desfavorables? Bueno, esta es una técnica netamente estática. Yo no puedo evaluar la inestabilidad clínica en este tipo de radiografía. No es precoz si hablamos de precocidad, digamos. Antes de los 2 meses se puede hablar de precoz. Estamos hablando de 3 a 4 meses. Porque ya ahí puedo evaluar más las estructuras que están osificándose. Y cuando hablamos de la radiación, podemos decir que la radiación de una radiografía de pelvis es alrededor de 0,25 milisievert. Pero si hablamos y extrapolamos la radiación habitual que nosotros tenemos en la vida, digamos, la radiación es esta, al año nosotros recibimos 3 milisievert completos, digamos, no 0, algo, sino que 3 milisievert al año de radiación la recibimos nosotros viviendo aquí en el planeta Tierra, digamos, más sobre todo la gente que pueda vivir en la altura o la gente que va a la montaña. Entonces, aquí nos hacemos nuestra última pregunta es, bueno, ¿y cómo evaluamos el éxito de una pesquisa? ¿Cómo se evalúa el éxito de este programa de pesquisa? ¿Cuál es mi medidor? Bueno, y mi medidor es el fracaso de la pesquisa, el número de cirugías abiertas, ¿ya?, de cirugías quirúrgicas, y eso se calcula por 1000 recién nacidos vivos. Entonces vamos a tener una incidencia de reducciones quirúrgicas, por ejemplo, cuando no había pesquisa en el Reino Unido, ni examen físico, ni radiografía, ni nada, solo sin pesquisa, la tasa de reducciones quirúrgicas de cadera llegaba a un 0,78 por 1000 recién nacidos, o sea, muchísimo. Después, cuando se implementaron estos programas que se basaban en el examen físico, se logró bajar a un 0,3 por 1000 nacidos vivos. Eso fue en el Reino Unido y en Irlanda, y en Australia lo lograron bajar a un 0,45. Cuando se implementaron las radiografías a los 3 meses, aquí en Chile, nosotros logramos el 0,07 de tasa de reducciones quirúrgicas en niños menores de 3 años. Y como pueden ustedes ver ahí, Alemania y Austria tienen 0,03, mucho menos que nosotros. El tratamiento oportuno se logra con pesquisa imagenológica. Eso lo tenemos que tener todos nosotros claro. Y aquí quiero darme un minutito para agradecer en forma póstuma al doctor Eduardo Tamblay, que fue uno de los gestores de esta guía clínica del auge, que es nuestra ley, que nos dice que debemos pesquisar a todos los niños nacidos en el país, al menos con una radiografía de pelvis a los 3 meses. Aquí ustedes pueden ver este gráfico donde tenemos a los niños menores de 3 años, que logramos tener solamente 39 cirugías en todo el país.
en ese año nacieron 200.000 niños, para que ustedes saquen la cuenta un poco lo importante del impacto de este tipo de políticas de gobierno. ¿Cuál es nuestro problema? El diagnóstico tardío. Estamos en el siglo XXI y no nos podemos permitir que un niño llegue con una cadera luxada caminando a nuestro consultorio. Ese es nuestro gran problema en Latinoamérica. ¿Y cuál es nuestra meta? Nuestra meta es lograr mejorar la oportunidad del tratamiento en todos los países de Latinoamérica. Nosotros no queremos ver más niños como en esta radiografía. ¿Qué se hizo? Durante el Congreso SLAOTI del año 2016 se realizó el Simposio de Cadera, donde pudimos discutir y debatir entre todos los socios sobre este tema tan importante. ¿Cuál era nuestra misión? Buscar un consenso, buscar un punto medio, donde todos estuviéramos de acuerdo en una recomendación para el diagnóstico oportuno de la displasia en toda Latinoamérica. Bueno, tuvimos propuestas, las discutimos en una plenaria, donde fue muy concurrida, surgieron ideas, varias consideraciones, ¿no es cierto? Y bueno, logramos el acuerdo y lo validamos a través de la encuesta. La encuesta respondía en aquella oportunidad, como mencionó Cristian, 107 personas respondieron de 16 países, 97% estaban de acuerdo y 94% pensaban que había una aplicabilidad en sus países. ¿A quiénes? Debe ser universal. No por ser un segundo hijo varón no me van a tomar la imagen, porque sí puedo tener displasia de cadera. No necesariamente tengo que tener algún factor de riesgo. Debe ser a todos los niños, sin distinción alguna. ¿Cuándo? Oportuna, lo que estamos hablando. Si es una ecografía de Graf, entre las 4 y 6 semanas de vida, y si es una radiografía de pelvis, a las 3 meses. ¿Cómo? De calidad. Con una ecografía con un plano estándar de Graf que todos podamos medir y hablar el mismo idioma, y una radiografía de pelvis AP estandarizada. Costo. Bueno, que sea asequible. Cada escenario es diferente. Tiene que ser acorde a los recursos disponibles de cada lugar. Esta es nuestra propuesta, universal, oportuna, de calidad y asequible, en donde el recién nacido sea evaluado. Si tiene un examen físico alterado, de inmediato se va donde el ortopedista. Si su examen físico es normal, cuando tenga la edad para tomarse una ecografía o una radiografía en su defecto, se hace el análisis de esta y si está alterada, se deriva inmediatamente donde el ortopedista. De no ser alterada, se va de alta. Entonces, a través del directorio y los colaboradores de SLAOTI, queremos generar más ideas, organizaciones para formar equipos de educación y lograr nuestro gran objetivo, que es evitar el dolor, la limitación, aumentar la felicidad en los niños de nuestra Latinoamérica. No queremos más mujeres con dolor, niños luxados, queremos un mundo mejor. Muchas gracias.